Mi esposa me llamó egoísta e irresponsable. Financieramente, me entregó los papeles del divorcio. En nuestro aniversario, se mudó con otro hombre. Y luego volvió arrastrándose cuando supo que estaba ganando más dinero que nunca. Así que esta es la situación. Y voy a tratar de explicarla lo más claramente que pueda. Aunque nada de esto me parezca claro en este momento. Mi esposa, Laura, y yo llevamos 8 años de casados. Y nuestro aniversario fue el mes pasado. Y en lugar de regalarme un reloj, un perfume o literalmente cualquier cosa normal, me entregó un sobre durante la cena en un restaurante elegante donde pensé que íbamos a celebrar. Y cuando lo abrí, había papeles de divorcio dentro. Y ella simplemente se quedó allí mirándome. Leerlos como si esperara que le diera las gracias o algo. No dejo de reproducir ese momento en mi cabeza. La forma en que se veía tan tranquila y serena, mientras yo sentía que el piso se abría bajo mis pies. Y todavía no entiendo cómo alguien le hace eso a una persona que supuestamente ama. El mesero vino a preguntar si queríamos postre, justo después de que terminé de leer. Y yo simplemente lo miré fijamente. ¿Por qué? ¿Qué se supone que se dice en esa situación? Y Laura pidió tiramisú como si nada hubiera pasado. Y se lo comió todo mientras yo me sentaba ahí, tratando de entender qué había hecho mal. Pero déjame retroceder. Porque la historia real comienza hace unos 6 meses, cuando la empresa en la que trabajaba fue comprada por una corporación enorme. Y a todos los de la gerencia media, como yo, nos dieron un ultimátum. Y no era realmente un ultimátum, porque dejaron bastante claro lo que querían. Nos ofrecieron un recorte salarial del 20%, y seguir con menos responsabilidades, o aceptar un paquete de indemnización y marcharnos. Y la forma en que lo plantearon hacía obvio que querían que la mayoría de nosotros nos fuéramos. Yo llevaba 12 años en esa empresa, y había ascendido desde prácticamente nada. Me encantaba mi trabajo y la gente con la que trabajaba. Pero el 20% es mucho dinero. Tendríamos que hacer algunos ajustes en nuestro estilo de vida. Pero no era como si fuéramos a quedarnos sin casa. Laura también gana buen dinero como higienista dental. Y todavía no tenemos hijos. Así que pensé que podríamos manejarlo. Quizás incluso sería bueno vivir un poco más simple. Y dejar de preocuparnos tanto por aparentar ante los demás. Cuando le conté a Laura sobre la situación, esperaba que me apoyara o al menos que entendiera. Porque eso es lo que hacen las parejas casadas, ¿no? Enfrentan los retos juntos. Pero ella inmediatamente empezó a hablar de cómo esto afectaría nuestro plan de 5 años, nuestras metas de ahorro, y qué pensarían los demás si teníamos que reducir la casa o vender uno de los autos. Decía cosas como: necesitas pensar en nuestro futuro. Esto ya no se trata solo de ti. Y yo empezaba a frustrarme, porque si estaba pensando en nuestro futuro, y pensé que quedarme en un trabajo que me gustaba, aunque con menos dinero, era mejor que empezar de cero en otro lugar. La conversación se volvió tensa, y ella dijo que yo era egoísta, y que no consideraba sus sentimientos. Y yo le dije que ella era superficial, y solo se preocupaba por el dinero. Los dos dijimos cosas que no debimos decir, pero en ese momento pensé que era una pelea normal, de esas que tienen las parejas cuando están estresadas por decisiones importantes. Ella se fue a casa de su hermana, y no volvió en 2 días. Cuando regresó, estaba fría y distante, pero pensé que solo necesitaba tiempo para procesarlo, y que eventualmente lo entendería, una vez que viera que podíamos sobrellevarlo. Así que decidí quedarme en la empresa y aceptar el recorte. Y pensé que una vez que Laura viera que no íbamos a pasar hambre ni perder la casa, se daría cuenta de que tomé la decisión correcta. Pero en lugar de eso, se volvió cada vez más resentida. Empezó a decir cosas como que me rendí muy fácil, que un hombre de verdad habría buscado una manera de mantener su salario completo. Me comparaba con los esposos de sus amigas, que estaban siendo ascendidos o recibiendo aumentos. Dejaba artículos sobre crecimiento profesional por la casa donde yo los viera, y sentía como si intentara hacerme sentir fracasado. Lo peor era cómo me trataba, como si fuera una carga o un caso de caridad. Se hacía notar cuando pagaba la cena si salíamos, o mencionaba delante de otras personas que ella era ahora quien mantenía la casa, aunque yo aún ganaba más que ella, solo que menos de lo que solía. Sentía que me estaba castigando por tomar una decisión que nos afectaba a los dos. Y empecé a preguntarme si alguna vez había apoyado realmente en mi carrera, o si solo le gustaba el dinero que traía. Y aquí es donde se pone realmente retorcido.
Y aún trato de entender esta parte, porque muestra lo calculadora que estaba siendo. Unos 3 meses después del recorte, empecé a sentirme inquieto y a considerar iniciar mi propia consultora. Tenía toda esta experiencia de mi antiguo trabajo, y sabía que había empresas pequeñas que necesitaban ayuda con ese tipo de cosas. Se lo mencioné a Laura, y fue completamente despectiva. Dijo que era muy arriesgado, que no podíamos darnos el lujo de que yo estuviera sin empleo, mientras intentaba formar una base de clientes. Lo hizo parecer como si estuviera soñando despierto, como si fuera algo irresponsable e imposible. Así que no lo perseguí de inmediato. Pero la idea seguía rondándome, y empecé a investigar en silencio. Contacté a antiguos colegas y clientes, solo para ver qué interés habría, y la respuesta fue bastante alentadora. La gente recordaba mi trabajo, y varios dijeron que estaban frustrados por cómo habían cambiado las cosas tras la compra, y que estarían interesados en trabajar conmigo directamente. Eso me dio confianza para empezar a armar un plan de negocio. No le conté nada a Laura, porque sabía que solo lo rechazaría, y quería tener algo concreto que mostrarle. Antes de mencionarlo, ahora me doy cuenta de que probablemente fue un error, pero en ese momento pensé que estaba siendo inteligente. Pasé unos 2 meses preparando todo discretamente. Posibles clientes, la parte legal y financiera. Y cuando ya tenía 3 contratos firmes en mano, decidí que era hora de dejar mi trabajo. El día que presenté mi renuncia, llegué a casa emocionado por contarle a Laura y mostrarle los contratos, explicarle cuánto dinero podríamos ganar si todo salía según el plan. Pero en lugar de alegrarse o sentirse orgullosa, explotó completamente. Gritó que había tomado una decisión enorme sin consultarla, que estaba apostando con nuestro futuro, que ya no podía confiar en mí. Dijo que era imprudente y egoísta, que sentía que no me conocía. Intenté explicarle todo el plan y la investigación, pero no quiso escuchar. Seguía repitiendo que traicioné su confianza. Esa pelea fue la peor de todas. Duró horas. Dijimos cosas horribles. En un momento me dijo que ojalá nunca se hubiera casado conmigo, que merecía algo mejor, que alguien que no podía darle estabilidad. Y yo le dije que si así lo sentía, entonces que buscara a otra persona. Y ella respondió que tal vez lo haría. Agarró las llaves del auto y se fue. No volvió hasta la mañana siguiente. Después de eso, nuestra relación quedó congelada. Vivíamos como compañeros que se odiaban. Casi no hablábamos, excepto para coordinar horarios o pagar cuentas. La casa se volvió un ambiente tóxico y hostil. Empecé a pasar más tiempo en cafeterías, solo para alejarme del ambiente. Mi negocio en realidad iba muy bien. En el primer mes gané casi lo mismo que con el recorte de mi antiguo trabajo. Para el segundo mes, ganaba más que mi sueldo original. Pero a Laura no parecía importarle. Ni siquiera lo notaba. Seguía tan enfocada en estar enojada conmigo. Pensé que las cosas mejorarían cuando viera que el negocio era exitoso y que estábamos estables económicamente. Pero nunca lo reconoció. Si acaso, se volvió más distante. Empezó a trabajar hasta tarde más seguido, a salir con amigas sin decirme nada. Y empecé a sospechar que algo más pasaba. Pero no quería parecer paranoico. Así que traté de darle espacio. Y esperé que pudiéramos arreglarlo. Y ahora tengo que explicar lo que pasó en nuestro aniversario. Porque es importante para entender lo cruel que fue todo esto. Y me da rabia solo recordarlo. Pero necesito contarlo. Laura sugirió ir a un restaurante caro, al que habíamos ido en nuestro primer aniversario. Pensé que quizás por fin quería hablar y trabajar en nuestro matrimonio. Estaba esperanzado de que podíamos empezar de nuevo. Se arregló, se maquilló, parecía alegre. Por primera vez en meses. Pensé que tal vez había visto el éxito del negocio. Y estaba lista para admitir que tomé la decisión correcta. Pedimos vino, aperitivos. Y tuvimos una conversación bastante normal. Su familia, el trabajo. Empecé a relajarme y a recordar, porque me había enamorado de ella. Luego llegó el plato principal. Y ella sacó un sobre manila de su bolso. Lo puso sobre la mesa y dijo que era mi regalo de aniversario. Pensé que quizás eran entradas a algún espectáculo. Una tarjeta, una foto linda de cuando éramos felices. Me conmovió que me diera algo, después de meses de ignorarme. Pero cuando abrí el sobre y vi los papeles de divorcio, con mi nombre ya escrito, sentí que me moría por dentro. La miré, y ella simplemente estaba ahí, con una sonrisa extraña, como si hubiera estado esperando ese momento.
y disfrutar a verme caer en cuenta de lo que pasaba. Le pregunté qué significaba esto, y me dijo que pensaba que sería más fácil así, sin un drama innecesario, que ya había hablado con un abogado, y que todo estaba organizado de forma justa. No podía creer lo que escuchaba. Le pregunté desde cuándo lo había planeado, y dijo que empezó a pensarlo en serio, cuando acepté el recorte salarial, pero que se decidió completamente, cuando renuncié sin consultarle. Le dije, pero el negocio va bien. Estamos ganando más que antes. Y solo se encogió de hombros, diciendo que ya no era por el dinero, que era por la confianza y la compatibilidad, y que ya no creía que quisiéramos lo mismo en la vida. Toda la conversación fue tan surrealista y fría. Esperaba que en algún momento dijera que era una broma o una prueba. Pero no, seguía comiendo su salmón, explicando los detalles logísticos del divorcio, como si hablara del plan para el fin de semana. Me enojé tanto que levanté la voz, y le pregunté cómo podía hacerme esto en nuestro aniversario. Y me respondió que pensaba que sería justicia poética. Ahí empezó nuestro matrimonio. Y ahí terminaría. Después de lo que conté al inicio, con el mesero. Dejé dinero en la mesa. Salí y me quedé en el auto. 1 o 2 horas tratando de procesarlo. Cuando llegué a casa, Laura ya estaba ahí, empacando una maleta. Me dijo que se iba a casa de su hermana, mientras resolvíamos los siguientes pasos, y que su abogado se pondría en contacto conmigo. Respecto al papeleo, Laura estaba tan tranquila al decirlo, como si lo hubiera ensayado todo, palabra por palabra. Y fue ahí cuando me di cuenta, probablemente llevaba meses planeándolo, mientras yo seguía completamente ajeno a todo. Pero eso no es lo peor. Lo que viene después es lo que de verdad me mostró quién es ella, y por qué ahora estoy cuestionando absolutamente todo sobre nuestro matrimonio. 1 semana después de que se mudó, mi negocio consiguió un contrato enorme con una empresa regional. Iba a triplicar mis ingresos mensuales. De pronto, estaba ganando más dinero del que había visto en mi vida. Y cometí el error de contárselo a Laura. Como un idiota, la llamé para compartirle la noticia. En lugar de felicitarme, se quedó en silencio, y luego me preguntó si podíamos vernos a tomar un café. Dije que sí. Nos encontramos cerca de la casa de su hermana. Apenas nos sentamos, empezó diciendo que había estado pensando mucho, que tal vez se había precipitado con los papeles del divorcio, que estaba estresada, emocionalmente saturada, y que no había pensado con claridad en lo que era mejor para los dos. Me dijo que me extrañaba, que extrañaba nuestra vida juntos, y que quería saber si había alguna forma de arreglar las cosas, de volver a lo que teníamos. Al principio sentí alivio, porque a pesar de todo lo que había pasado, yo todavía la amaba. Quería creer que se había dado cuenta de que había cometido un error, que aún podíamos rescatar nuestro matrimonio y volver a ser felices. Pero había algo extraño en el momento. Demasiado oportuno. Así que empecé a hacerle preguntas. ¿Cuándo exactamente empezó a tener dudas? ¿Su cambio de opinión tenía algo que ver con el éxito de mi negocio? Se puso a la defensiva. Dijo que no era por el dinero, que era porque se dio cuenta de cuánto valoraba nuestra relación, y que sus miedos sobre la seguridad financiera le habían nublado el juicio. Pero noté que no estaba siendo honesta. Seguí presionando, y entonces se quebró. Admitió que había estado saliendo con otra persona durante los últimos 2 meses. Que al principio solo hablaban del matrimonio, de sus frustraciones. Pero que con el tiempo, eso se transformó en algo más. Que habían estado saliendo, viéndose. Dijo que aún no se habían acostado, aunque sinceramente, no sé si le creo. Y a estas alturas, ni siquiera importa, la traición emocional es igual de devastadora. Se llamaba Diego. Trabaja con ella en la clínica dental. Me dijo que había empezado todo porque se sentía sola y enojada conmigo. Que pensó que estaba lista para seguir adelante con él, pero ahora estaba confundida. Que no sabía lo que quería. Yo sentí que el suelo se me desmoronaba bajo los pies. Eso significaba que había estado engañándome mientras aún vivíamos juntos, aún casados. Le pregunté directamente si el divorcio había sido una excusa para estar con Diego sin sentirse culpable. No respondió. Solo seguía llorando y pidiéndome que le diera otra oportunidad. La conversación duró más de 2 horas. Ella llorando, rogándome que intentáramos terapia, que reconstruyéramos lo que teníamos. Yo tratando de entender cómo había llegado a este punto, cómo alguien que decía amarme podía mentirme durante tanto tiempo y luego aparecer justo cuando las cosas empezaban a irme bien. Le dije que no podía decidir nada en ese momento, que necesitaba tiempo. Me dijo que lo entendía, pero que esperaba que considerara la posibilidad de salvar lo nuestro. Eso fue hace 3 semanas. Desde entonces,
no ha dejado de llamarme y escribirme, pidiéndome que nos veamos, que hablemos, que vayamos a terapia de pareja. Yo la he estado evitando. Sigo tratando de entender qué siento y si hay algo que todavía se pueda salvar entre nosotros. Lo que más me duele es darme cuenta de lo calculado que fue todo. Cuando repaso la cronología, parece una jugada perfectamente diseñada. Y no dejo de preguntarme si alguna vez me amó de verdad, o si simplemente amaba la estabilidad que le daba y ahora, que pensaba que podía mejorar su situación con alguien más, decidió lanzarse, hasta que vio que yo volvía a subir. Mis amigos están divididos. Algunos dicen que el matrimonio es difícil, que todos cometemos errores, y que si ella está realmente arrepentida, tal vez haya esperanza. Otros piensan que lo que hizo es imperdonable, y que debería seguir adelante y buscar a alguien que no me abandone en los momentos difíciles. Mi hermana está convencida de que Laura solo estaba conmigo por seguridad, que mostró su verdadera cara cuando creyó que yo ya no tenía futuro. Mi madre, en cambio, piensa que 8 años de matrimonio merecen una oportunidad más. Que todos tomamos malas decisiones bajo presión. Yo no sé qué pensar. Voy y vengo entre el deseo de intentarlo otra vez y el miedo de convertirme en el idiota que volvió con alguien capaz de traicionar así. No sé si la persona con la que me casé era real, o simplemente una máscara que se cayó cuando las cosas se pusieron difíciles. Actualización 1. Muchos me recomendaron que averiguara más sobre Diego, sobre cuándo empezó realmente esa relación y si Laura había estado planeando todo mucho antes de lo que dijo. Al principio no quería saber. A veces la ignorancia es más fácil que la verdad. Pero entendí que no podía tomar ninguna decisión sin saber realmente a qué me enfrentaba. Empecé a revisar nuestros estados de cuenta, los movimientos en la tarjeta de crédito, todo. Y lo que encontré, me destruyó. Había cargos de restaurantes a los que nunca fuimos juntos, entradas al cine, e incluso un cobro de hotel de hace 4 meses, justo cuando ella decía que todavía no conocía a Diego. Luego revisé el historial de llamadas y mensajes, aún compartíamos el plan familiar, y vi que llevaba más de 7 meses enviándose mensajes con Diego. Exactamente desde que tomé el recorte salarial. Mucho antes de que empezaran los problemas graves entre nosotros. Para cuando renuncié para fundar mi negocio, ya se escribían cientos de veces al día. Y mientras tanto, ella me hacía sentir como si todo fuera culpa mía. Como si yo estuviera destruyendo el matrimonio con mis decisiones financieras. Pero lo peor vino después. Encontré correos electrónicos guardados en el navegador de mi computadora, en una cuenta de Gmail que probablemente olvidó cerrar. Correos entre Laura y un abogado de divorcio, de hace 5 meses. O sea, ya estaba viendo cómo proteger sus bienes, cómo afectaría mi baja de ingresos al cálculo de la pensión, mucho antes de que habláramos de separarnos. Incluso había un correo en el que le preguntaba al abogado si debía esperar a después de nuestro aniversario para presentar los papeles, o si daba igual. Y decía que quería que yo entendiera que estaba hablando en serio. En otras palabras, todo había sido planeado. Incluso nuestra última cena de aniversario fue parte de una estrategia. No una reacción al estrés. No un impulso. Fue una ejecución fría y calculada. Y todavía hay más. También encontré un contrato de arrendamiento firmado por Diego, con una dirección. Fui hasta allá, y ahí estaba el auto de Laura, en el estacionamiento. Cuando toqué la puerta, Diego me abrió. Su cara fue puro pánico. Intentó cerrarla, pero lo empujé. Laura estaba en bata, sentada en el sofá, como si acabara de despertarse. Eran las 3 de la tarde. Lo que siguió fue el peor enfrentamiento de mi vida. Gritos, reproches, negaciones. Ella jurando que el apartamento era temporal, que solo se había mudado después de que nos separamos. Pero yo tenía copias del contrato, de los correos, de los registros de llamadas. No podía seguir mintiendo. Diego me pidió que me fuera. Dijo que esto era entre Laura y yo. Le respondí que no, que cuando empiezas una relación con una mujer casada, también te haces responsable. Que era un cobarde. Laura lloraba. Decía que no había querido que fuera así. Que estaba confundida. Que aún me amaba. Le dije que eso era basura. Que nadie planifica un divorcio con otro hombre si aún ama a su esposo. Me fui. Me senté en el coche 1 hora, temblando. Esa noche me llamó. Llorando. Rogándome que habláramos, que quería explicarme todo. Casi no le contesté. Pero lo hice. Por curiosidad. Por rabia. Por necesidad de escuchar qué historia se inventaría ahora que ya no podía esconder la verdad. Laura me dijo que había empezado a hablar con una abogada y a ver apartamentos como una forma de explorar sus opciones y entender lo que realmente quería. Que nunca había estado completamente segura de dejarme, hasta que renuncié a mi trabajo sin hablar con ella primero.
Ahí fue cuando, según ella, se dio cuenta de que teníamos valores y prioridades diferentes y que nuestro matrimonio no podía funcionar. Pero luego dijo que, al ver lo exitoso que se estaba volviendo mi negocio, se dio cuenta de que se había equivocado al juzgar mi capacidad de proveer para nosotros. Que tal vez se había enfocado demasiado en la seguridad financiera a corto plazo en lugar de confiar en nuestra relación a largo plazo. Y por eso quería intentarlo de nuevo, porque ahora entendía de lo que era capaz. Le pregunté por los cargos de hotel, el apartamento con Diego y todas las mentiras que me había dicho sobre la línea de tiempo, y se quebró. Llorando, me confesó que llevaba meses viendo a Diego. Que sí, habían tenido una relación física, pero que había sido porque se sentía desconectada de mí y del matrimonio. Que no significaba nada comparado con lo que nosotros teníamos. No dejaba de repetir que Diego había sido solo un escape, un rebote, una forma de lidiar con su soledad y su enojo. Pero que yo era el hombre que realmente amaba. Que quería estar conmigo. Que había cometido un error enorme al involucrarse con él y que ahora se daba cuenta de lo que casi había perdido. Que quería arreglar las cosas entre nosotros. Escucharla me revolvió el estómago. Cada palabra que salía de su boca sonaba como una mentira o una manipulación diseñada para darme lástima y convencerme de que la perdonara. Pero ya podía ver todo con claridad. Ahora que conocía la verdadera línea de tiempo, sabía cuánto había planeado su traición. Le dije que ya no podía confiar en nada de lo que dijera. Que podía estar arrepentida ahora, sí, pero solo porque mi negocio estaba yendo bien y se dio cuenta de que le convenía más seguir casada conmigo que empezar de cero con Diego, que probablemente ni siquiera ganaba lo suficiente. Se puso a la defensiva y dijo que no era por el dinero, que me amaba de verdad y se arrepentía de todo. Pero le señalé que recién empezó a tener dudas después de que firmé el contrato grande y comencé a generar ingresos importantes. Una coincidencia demasiado conveniente si de verdad se trataba de amor. Discutimos durante 1 hora más. Me rogó que le diera otra oportunidad, que terminaría con Diego, que iría a terapia, que haría lo que fuera necesario para reconstruir nuestro matrimonio. Pero yo le dije que no creía poder volver a confiar en ella. Que no quería ser el plan B de nadie solo porque el plan A no funcionó. Eso fue ayer. He estado pensando en todo desde entonces. Y cuanto más lo analizo, más convencido estoy de que Laura solo quiere volver conmigo porque mi negocio es exitoso. Y que si mañana fracasara, probablemente correría de vuelta con Diego, o buscaría otra opción. Me siento como un imbécil por haber creído su historia sobre el miedo y los errores. La verdad es que llevaba meses planeando dejarme y ya se había entregado a otra relación. Solo cambió de opinión cuando vio que le sería más rentable seguir conmigo que divorciarse. Quería actualizar a todos los que me dieron consejos. Sus comentarios me ayudaron a ver que necesitaba investigar más a fondo y descubrir la verdad, en lugar de simplemente aceptar la versión de Laura y sentirme culpable por no querer darle otra oportunidad. Mañana voy a llamar a mi abogada para comenzar el proceso formal de proteger los activos del negocio y asegurarme de que Laura no se beneficie de su deshonestidad y traición. Estoy completamente decidido a dejar atrás este matrimonio con alguien que claramente nunca me valoró ni respetó como yo la valoré a ella. Así que, en respuesta a mi pregunta original, no creo que esté equivocado por negarme a volver con Laura después de todo lo que hizo. Estoy seguro de que estoy tomando la decisión correcta al seguir adelante con el divorcio. Y por fin siento algo de paz. Voy a enfocarme en mi negocio, en mi vida, en mí, sin alguien que solo me ve como una red de seguridad financiera. Última actualización. Probablemente esta sea mi última actualización, a menos que ocurra algo realmente inesperado. Solo quería compartir cómo terminaron las cosas después de descubrir la verdad sobre la línea de tiempo y las verdaderas motivaciones de Laura. Ayer por la mañana hablé con mi abogada durante 2 horas. Le mostré todas las pruebas que había reunido, los mensajes, las fechas, los registros financieros, todo. Me dijo que tenía un caso sólido para demostrar que Laura llevaba meses planeando el divorcio y que mantenía una relación paralela con Diego. Eso jugaría a mi favor tanto en la división de bienes como en la pensión conyugal. Además, me ayudó a proteger los activos de negocio, ya que la mayoría del crecimiento ocurrió después de que Laura se fue de casa y se fue a vivir con Diego. Por lo tanto, no podría alegar que ella contribuyó al éxito de la empresa del cual ahora quería beneficiarse. Sentía alivio. Tenía una estrategia legal clara y estaba avanzando para cerrar este capítulo. Pero luego, al mediodía, Laura apareció en mi casa, histérica, suplicándome que no siguiera adelante con el divorcio, diciendo que había cometido el mayor error de su vida y que haría lo que fuera por arreglar las cosas. Me contó que Diego la había dejado la noche después de que los confronté en su apartamento.
que le dijo que no quería verse envuelto en un divorcio caótico ni lidiar con el drama, que pensaba que ella debía intentar arreglar su matrimonio porque estaba claramente confundida, que él no quería ser el rebote de nadie. Y ahora estaba sola. Entró en pánico. Decía que se daba cuenta de que yo era la única persona que realmente la había amado, que fue una idiota al tirar todo por la borda por alguien que la abandonó cuando las cosas se pusieron difíciles. Me rogó que olvidara al abogado, que le diera una última oportunidad para demostrar que hablaba en serio, que iría a terapia, haría lo necesario, que quería reconstruir lo que teníamos. Le dije que agradecía la disculpa, pero que ya era tarde, que no quería estar con alguien que solo me valoraba cuando sus otras opciones se desmoronaban. Empezó a llorar aún más. Me decía que no era así, que siempre me había amado, que solo estaba asustada y tomó malas decisiones. Pero ahí fue cuando vi claramente que incluso ahora, en su supuesto arrepentimiento, seguía siendo manipuladora y deshonesta. Mientras lloraba y me pedía otra oportunidad, mencionó varias veces lo bien que iba mi negocio, que estaba orgullosa de lo que había logrado, que siempre creyó en mí. Pero era obvio que intentaba recordarme cuánto dinero estoy ganando y lo buena que podría ser nuestra vida si nos reconciliábamos. Habló de la casa, del coche, del viaje que planeábamos el año que viene. Todo giraba en torno a estilo de vida, seguridad, estabilidad. Nada sobre quién soy. Nada sobre amarme por mí. No por lo que puedo ofrecerle. El golpe final fue cuando me dijo que había hablado con su hermana, y que ésta le recordó lo difícil que es encontrar a un hombre exitoso y de buen corazón, y que no debía perder eso. Que la mayoría de las mujeres matarían por tener un esposo como yo. Ahí fue cuando supe que no había vuelta atrás. Incluso en su arrepentimiento, Laura no entendía lo que había destruido. Promesas y lágrimas no arreglan una traición premeditada. Le dije que iba a seguir adelante con el divorcio. Que nada de lo que dijera cambiaría eso. Que debía empezar a construir una vida sin depender de otros para su seguridad económica. Entonces se enojó. Gritó que yo era cruel. Que todos merecen una segunda oportunidad. Que estaba tirando a la basura 8 años de matrimonio por orgullo. Que lo lamentaría cuando estuviera viejo y solo. Permanecí tranquilo. Le dije que no era por venganza. Era realismo. No podía pasar el resto de mi vida con alguien en quien no confiaba. Que ella había tomado su decisión hace meses, cuando se fue con Diego. Finalmente se fue, no sin antes amenazar con pelear por la mitad de todo, incluyendo mi negocio. Pero mi abogada ya me había advertido y lo tenemos todo documentado. Esta mañana me mandó un mensaje. Decía que lamentaba haberse enojado, que entendía que yo estuviera herido, que siempre me amó, incluso si no podíamos salvar el matrimonio. Y fue triste, porque creo que una parte de ella de verdad cree que me amó. Pero lo cierto es que solo valoró lo que podía sacar de mí. Mañana me reúno con mi abogada para firmar los papeles. Y, por primera vez en mucho tiempo, me siento tranquilo. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Estoy dejando atrás una relación que no era lo que yo pensaba. Y ahora empiezo algo mejor. Mi vida, en mis propios términos, con dignidad intacta.